La educación de los hijos y de los alumnos en la época de antes era más rígida, era mucho más fuerte. En esta época, que las generaciones han bajado, que la gente es más sensible, más frágil, la educación no puede ser con rigidez. Es más, dicen los expertos en Jinuj, en educación de los hijos, de que el castigo es únicamente un medio para educar. Pero eso no se llama educación. ¿Por qué? Porque mientras esté el castigo, claro que va a surtir efecto y claro que ese hijo nos va a hacer caso y ese hijo va a hacer lo que le pidamos. Sin embargo, ese valor no se le va a quedar para siempre. Mientras esté el policía, mientras esté el papá encima de él, entonces va a hacer lo que tiene que hacer. Pero una vez que crezca y ya no esté bajo el poder de sus padres, entonces va a dejar todo. Por eso dicen los jajamim de esta época que la manera de educar a los hijos en esta época es con amor. En esta época, además hay otro problema, que hay muchas otras cosas que el alrededor nos ofrece. Entonces, cuando nosotros queremos educar a nuestro hijo, a nuestro alumno, a que estudien Torah, a que se dediquen a las mitzvot, a que quieran decir la tefilá, a que quieran cuidar un Shabbat, a que quieran comer kasher, etc., tenemos que meternos en el problema interno que está pasando el niño, que por el otro lado tiene otras cosas quizás más atractivas que lo van a atraer hacia ellas. Y él se va a preguntar y va a decir, oye, ¿por qué voy a hacerle caso a mis papás, a mis maestros, si mis compañeros, la calle, el mundo me ofrece cosas mucho más mejores y mucho más interesantes? Por eso la manera de cómo educar a nuestros hijos en esta época es únicamente con amor. Sí, de vez en cuando se puede castigar, darle una consecuencia a nuestro hijo, a nuestro alumno, pero debemos de saber que eso no es educar. Educar es cuando el valor lo mete y se interioriza dentro de el alumno o el hijo. Encontramos en la perashá de Koraj que Koraj había reunido a un grupo de personas para discutir contra Moshe, pero no era una discusión simple, sino era totalmente negar que le fue entregada la Torá a Moshe, que Moshe había inventado todo lo que él le ordenó al pueblo de Israel, lo sacó de su corazón. Él solito decidió a quién poner como dirigente, qué hacer, qué no hacer. Esa era la discusión que tuvo Koraj contra Moshe. Y Moshe Rabbenu, para defender su posición y demostrarle a Koraj y a su congregación de que él no había inventado nada, sino todo Hashem se lo había dicho a él, él dijo así, que Koraj y su congregación iban a morir de una manera extraña. ¿Cuál fue esa manera extraña? Que la tierra se los tragó. 250 personas que también había reunido Koraj, esas 250 personas bajó un fuego y los quemó. Pero, como el pueblo de Israel todavía se seguía quejando de que Moshe y Aarón mataron a la congregación de Hashem, y por lo tanto todavía no estaban convencidos de que el puesto de que Aarón era el Cohen Gadol había sido decidido del cielo, del Shamaim, y no era de mismo Moshe Rabbenu ni de Aarón. Entonces hizo una tercera prueba. ¿Cuál fue? Le pidió a todos los presidentes de todas las tribus que cada uno trajera su bastón. Que trajera su bastón y los iban a colocar en el Mishkan. Y también a Aarón iba a colocar su bastón. Y los iban a dejar ahí toda la noche.
Y al siguiente día, el bastón que florezca flores, quiere decir que ese es la tribu que Hashem escogió para que sea el Cohen Gadol. Y de hecho, ocurrió un milagro, y justamente el bastón de Aarón fue que sacó las flores. Y la pregunta que hacen los Jajamim es la siguiente. Si ya Moshe Rabbenu les demostró con 2 pruebas antes de que Hashem lo había mandado y que todo lo que le decía al pueblo de Israel era dicho por Akadosh Baruj Hu, por Hashem, ¿ya para qué era necesaria la última prueba? Ya alcanzaba con que vean cómo la tierra se los tragó, cómo el fuego los quemó. ¿Para qué era necesario de que a la vara, al bastón, le salga flores? Entonces, explican los Jajamim muy bonito, que ya que con esto se iba a comprobar y se iba a educar al pueblo de Israel de que Hashem había escogido a Aarón como Cohen Gadol, entonces para que el pueblo de Israel no se vuelva a levantar y no saque sospechas sobre la Keuná, sobre a quién le corresponde ser Cohen Gadol, muy bien que fue demostrado por medio de las consecuencias, de los castigos, pero eso quedarse como educación para todo el pueblo de Israel para siempre, eso no se podía quedar así. ¿Por qué? Porque una consecuencia, como explicamos, no es educar. Por eso tuvo que hacer una última prueba para demostrar que con flores se educa. La tercera prueba, que al bastón le salió flores, sí que eso demuestra una señal de amor. De esa manera se demuestra y se educa al pueblo de Israel que la Keuná le corresponde a Aarón y a sus hijos. Para ver hasta cuánto debemos verificar y checar si la manera en la que educamos está correcta o no, cuentan un maasé que pasó con una persona, un padre, muy preocupado porque su hijo vaya en el camino de la Torá y que quiera decir la tefilá. Y pasaron los años y para su sorpresa el hijo no quería saber nada de lo que se llama tefilá. Y se dirigió este padre con uno de los educadores más conocidos y le preguntó: oiga, ¿me puede decir en qué me equivoqué? Yo me dediqué mucho esfuerzo para mi hijo. Inclusive, yo dejé de rezar en otros lugares que a mí me gustaban más, con tal de que mi hijo me acompañara al Beta Knesset y se sentara junto de mí. Yo estaba muy al pendiente de que esté atento al libro, de que no se distraiga, de que realmente sí esté rezando. El educador, después de escuchar toda la historia de este padre, le dijo: justamente ese fue el problema. Tu hijo, como cualquier niño, tiene dificultades para decir la tefilá. Tiene amigos que están a su lado, que están jugando. Por el otro lado, pues a lo mejor no entiende mucho de la tefilá, las palabras, no entiende mucho el significado, y pues hay otras cosas que le atraen mucho. Y tú, a lo único que te dedicaste es a estar encima de él, de que no se distraiga un segundo, que todo el tiempo esté rezando. Eso fue lo que justamente le provocó a este niño que odie la tefilá, porque la tefilá, en vez de gozarla, ya la sintió como una carga sobre él mismo. Por eso, de aquí en adelante lo que tienes que hacer con tu hijo es demostrarle con amor la importancia de la tefilá, cómo Hashem escucha la tefilá y las palabras de los niños. Y de esa manera, Bezrat Hashem, tu hijo se va a corregir. Nosotros como padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces nos equivocamos en la manera de educar. En vez de educar, estamos destruyendo. ¿Por qué? Porque lo hacemos de una manera la cual no le atrae al niño,
la cual se le hace un peso, un yugo sobre el niño, y en vez de recibir resultados positivos, uno puede recibir resultados negativos. Por eso siempre hay que buscar la manera y la estrategia de cómo educar con amor. Que tengan buen día. Talmud Torah, Monte Sinai.